Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de foro. Hoy vamos a seguir con el foro Caminando hacia la Transformación Digital, concretamente con la Mesa de Transformación Digital desde la organización de centro. Antes de comenzar, me gustaría dar paso a Amador Pastor, viceconsejero de Educación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y evidentemente, como dice Juan Carlos, la consejería tenía que estar hoy presente en este conjunto de foros y de mesas de debate en torno a uno de los objetivos que nos está moviendo. En el primero de ellos, en el del papel de la metodología y la transformación digital, estuvo la consejera, fue el primero de ellos, y tuvo a bien inaugurar este conjunto de 3 espacios de debate, y hoy toca el turno para que la viceconsejería también esté presente. Quisiera agradecer en primer lugar pues el trabajo que está haciendo Juan Carlos como coordinador de todo el procedimiento de transformación digital que queremos llevar a término dentro de los centros educativos de Castilla-La Mancha, pero sobre todo también a todos los agentes colaboradores que en esta tarea se están sumando con su experiencia, con su conocimiento o, en definitiva, con su reflexión acerca de este procedimiento. Y ahí entráis parte de los que estáis aquí escuchándonos. Un saludo muy especial pues, a todos los que vais a intervenir hoy, esta tarde, a Carlos García, María Dolores, al otro Carlos Gilabert, también a Yolanda, a Alberto, por supuesto también a Víctor como miembro también de la consejería y sobre todo a Asun, que también va a estar colaborando en esta cuestión. No sé si me he dejado a alguien, pero en definitiva sois pilares importantes para el trabajo que estamos llevando día a día. En concreto, hoy queremos abordar una de las cuestiones que complementa la mesa de reflexión que tuvimos la semana pasada acerca de cómo el poder de la metodología podía ser un aliado de primer orden para la transformación digital que tiene que sufrir nuestro sistema educativo. Y hoy toca hablar de otro de los pilares fundamentales, y es el papel que juega la organización del centro en torno a todos los procedimientos de transformación digital. Además, viene esto acompañado no solamente por la necesidad que ha supuesto el acomodar el sistema educativo a las diferentes realidades, en concreto la de este año, la de la situación de la pandemia, la situación de la no presencialidad o la semipresencialidad que se puede dar, que tiene que venir apoyada fundamentalmente en medios no presenciales, como pueden ser los medios tecnológicos, pero como decía anteriormente, estamos hablando de un cambio de modelo para futuro, al margen de la circunstancia específica que pueda surgir en cada uno de los años. Creedme, de verdad, y aunque suene un poco raro dicho así, antes de conocer la situación de pandemia, esta consejería ya estaba trabajando en un modelo de transformación digital del sistema educativo. Y lo que siempre decimos, no solamente lo digo yo, lo dice la consejera o cualquier miembro del Gobierno, la transformación digital no viene única y exclusivamente, que también es necesario, pero no única y exclusivamente con el reparto o disposición de todos los dispositivos móviles. Supone un proceso de formación que sume y que complemente la formación inicial que tiene el profesorado. Supone también, como decíamos, un cambio metodológico, un cambio organizativo y supone también una colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa. Hoy, fundamentalmente, sois todos profesionales de la educación, directores, jefes de estudio, también el servicio de inspección, los que vais a tener oportunidad por un breve espacio de tiempo, aunque el tema da para mucho más, de objetivar y de dar a conocer vuestro punto de vista en el ámbito de la transformación digital. La semana que viene será un momento de darle voz al resto de la comunidad educativa. Como veis, estas mesas de debate nos van a servir para pulsar cuál es vuestra inquietud, cuál es vuestro deseo, cuál es el objetivo que tiene vuestra cabeza con respecto a los procedimientos de transformación digital, para servirnos a la Consejería de Educación para establecer las políticas educativas necesarias que vengan a dar respuesta a esas inquietudes, a sabiendas de que este objetivo se constituye en objetivos a medio y a largo plazo. Evidentemente, los de medio plazo serán los más inmediatos y en eso ya se está trabajando fuertemente, pero no tenemos que perder de vista el futuro de nuestra región. Además,
además, bueno, pues encima de la mesa también hay cuestiones propias de inversión educativa, pero no todo se construye con inversión educativa, sino también, bueno, pues con cambio normativo, con procedimientos de transformación, como decíamos, en el aula. Y lo que yo siempre digo, y es uno de mis leitmotiv, es que aquí nadie sobra, sino que todo el mundo suma. Por lo tanto, yo os invito a que esta tarde todas las cuestiones de vuestra reflexión, de vuestra intervención, las podáis compartir, que serán muy valiosas, como digo, para la Consejería de Educación, para ese trabajo de futuro que estamos intentando hacer y que creo que con mayor o menor acierto saldrá para adelante, pero lo que sí tenemos claro es que tiene que nacer de abajo para arriba, es decir, tiene que nacer de la experiencia, de la inquietud, del saber que tienen nuestro mayor potencial, que es el profesorado que tenemos dentro de los centros educativos. Por eso, aunque seáis muy poquitos, creo que estoy representando la voz de muchos docentes que tenemos en Castilla-La Mancha, que día a día están, bueno, pues construyendo en base a sus conocimientos, tanto de formación inicial como de formación continua, la mejora del sistema educativo. La verdad que hacía tiempo que no tenía oportunidad de dirigirme a los docentes. Me tocó, bueno, pues durante todo el tiempo del curso pasado de organización del presente curso, pero no había tenido aún un foro de escucha tan grande como pueda ser la tarde de hoy. Y fuera del orden del día, permitidme el agradecimiento máximo que tiene esta consejería a ese trabajo que estáis haciendo en este curso tan difícil para todos nosotros, pero sobre todo, como decimos, bueno, pues ilusionante en el sentido de que tenemos también, además de la adversidad, un horizonte nuevo de oportunidades para poder crear, crecer y transformar nuestro sistema educativo. Os entiendo como aliados, como colaboradores, y os tiendo mi mano en la confianza que sabéis que os tengo y que siempre me he mostrado así, para ser interlocutor con todos vosotros y vosotras para todas aquellas cuestiones de lo que nos ocupa o de cualquier otro tema que tengáis, que por favor contéis con la Consejería de Educación para poder construir entre todos lo que llamamos el proyecto educativo de Castilla-La Mancha, y que este sea lo más sólido posible, y que sobre todo, pues todas las decisiones que podamos tomar en el ámbito pedagógico, organizativo o de gestión de los propios centros, en primer lugar respete la autonomía de los centros, en segundo lugar marque directrices claras para los centros, pero sobre todo tenga como eje central de todas las acciones que llevamos en el aula al alumnado, porque ellos son merecedores de todos los esfuerzos que la Administración, el profesorado, las familias hacen para su desarrollo íntegro. Los que me conocéis sabéis que soy tendente a, bueno, pues a hablar mucho y sobre todo, bueno, pues a extenderme en mis intervenciones. No quiero robaros tiempo porque entiendo que los protagonistas del día de hoy sois vosotros, pero más que vosotros, en vuestra persona, la experiencia que vosotros podéis dar o la visión y el punto de vista que podéis dar al objeto del día de hoy. Animaros a que sea productiva la jornada de hoy, a que compartáis todo aquello que sea compartible con nosotros y sobre todo el agradecimiento que tiene esta consejería para todo este saber que vosotros acumuláis. Tened en cuenta que será muy válido, muy rico, para que nosotros después podamos con él establecer las líneas de ejecución maestras en el proceso tan ambicioso que tenemos de transformación digital, educar en digital en Castilla-La Mancha, que es así como lo denominamos. Por lo tanto, millones de gracias a todos vosotros y, como decía, espero que vuestra tarde sea fructífera. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Amadeo, por tus palabras. La verdad es lo que nos mueve y lo que nos mueve a hacer este tipo de acciones. Y creo que es muy importante, estoy muy de acuerdo contigo, a que esto tiene que salir de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es una tarea común. Por eso hoy vamos a contar con las ideas, con la visión, con las opiniones y con las aportaciones de gente, para mí, a muchos de vosotros os conozco, os sigo, aprendo cada vez que intercambiamos un correo o mantenemos una conversación, y creo que es una gran oportunidad para que quien nos esté escuchando y, por otro lado, para recoger aquellas notas que luego nos orientarán a crear este plan de transformación digital, nos podamos surtir
y os agradezco un montón de vuestras ideas y de vuestras propuestas. Tenemos en la mesa hoy a María Dolores Manzano, directora del CEIP José Ramón Villa de Mora, a Carlos Gilabert, coordinador de calidad del IES Cañada de la Encina de Iniesta, Yolanda Sevilla, directora de las mesas y componente del Foro Europeo de Administradores de la Educación de Castilla-La Mancha, Alfredo Hernando, educador, investigador y autor de Escuela 21, y a Víctor Manuel Gutiérrez, inspector central de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Vamos a generar un debate ágil en el que al final de la sesión tendréis la oportunidad a aquellas personas que nos estéis siguiendo por internet de poder hacer cualquier aportación, cualquier pregunta a través del módulo de preguntas y respuestas, y que entiendo que nuestros participantes estarán encantados de poder contestar. Tenemos también que me he saltado a Carlos García Riquelme, que acaba de incorporarse, jefe de estudios del CEIP Santa Ana de Cuenca. Pues, Dolores, empezamos contigo, te damos paso y tienes un tiempo para exponer tu visión sobre el tema principal, que es la transformación digital desde la organización del centro. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. A ver, lo primero, voy a intentar ser bastante breve. ¿Me estoy oyendo doble? Ahora. Voy a intentar no redundar mucho en algunas cosas de las que ya hemos hablado. Estuve compartiendo el otro día la mesa sobre metodología y muchas de las cosas que dijeron los compañeros en esa sesión, la verdad es que son aplicables a lo que estamos hablando hoy. Pero a mí me gustaría compartir con vosotros nuestra breve experiencia. Os digo breve, bueno, este es el 5º año que llevo en la dirección. Cuando mi equipo accedió y empezamos a gestionar un poco nuestro centro, pues recogimos muchos frutos de muchas de las actuaciones que se habían hecho antes. Pero tuvimos que tomar muchas decisiones. Entonces, gracias a Dios, se nos cruzó en nuestro camino el proyecto STEAM, que estaba empezando en la Consejería en Castilla-La Mancha, y fue como uno de los ejes a los que nos hemos agarrado para intentar vertebrar un poco la digitalización en nuestro centro. Os digo esto pues porque una de las cosas que consideramos muy importante es tener un eje vertebrador. Yo, en nuestra trayectoria ya, la mía en particular, pues sí que desde que empecé a trabajar he sido muy pro de utilizar la tecnología. Comenzamos a hacer blogs y wikis, sites desde hace mucho tiempo. Pero sí que es cierto que siempre lo habíamos visto, y en mi centro, que además es un centro bastante grande, como aproximaciones de diferentes maestros que llegaban a los centros. Tú llegabas con tu carterita y decías, yo sé hacer blogs, el equipo directivo te apoya, muy bien, vamos a hacer blogs hacia adelante. Pero todo como muy parcelado. Eran, pues eso, intereses individuales que íbamos aflorando y que nos iban dando cabida en los centros. Pero cuando llegó el proyecto STEAM a nuestro centro, pues empezamos, la verdad es que muy fuerte, y hemos ido comprendiendo lo que significa introducir la tecnología en la vida real del centro. A ver, hay una cosa que nosotros tenemos muy claro y es que no vale el chocolate para todos. Conocemos muchos centros de nuestra zona, de la zona de Toledo, en la que cada uno tenemos una situación diferente. Unos están empanelados de paneles digitales interactivos, de tabletas, de ordenadores, tienen de todo, otros tienen menos, y no quiere decir que el que tiene mucho ha mejorado mucho la calidad y el que no tiene nada se ha quedado atrás y no ha mejorado. Todo depende de los proyectos que hay en cada centro. Nuestra experiencia ha sido esa. Nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que en los últimos 4 años hemos tenido que tomar decisiones en relación a qué proyectos queremos seguir en nuestro centro, dependiendo de las personas que formamos el colegio, tanto profesores como alumnado como familias. Hemos hecho varias consultas a la comunidad educativa y sí que es cierto que no nos hemos adherido a según qué programas oficiales, pero los estamos llevando por otro lado. Nuestra visión es que no podemos vencer, sino que tenemos que convencer. En mi centro ahora mismo hay una estabilidad bastante importante de profesorado, con lo que desde nuestro punto de vista ayuda mucho, porque si te metes en un proyecto o intentas encauzar una línea y cada curso escolar tienes compañeros distintos que tienen que sumarse, tienen que formarse, es muy complicado sacarlos adelante. Entonces, nosotros creemos que lo básico es tener las necesidades digitales básicas cubiertas,
cómo es la conexión. Gracias a la administración, durante este año es el primero que estamos disfrutando de una conexión estupenda. Sí que es cierto, a través de escuelas conectadas hasta ahora ha sido muy complicado y necesitamos tener cubierta el apartado de dispositivos de profesorado, porque durante el confinamiento sí que hemos hablado mucho de la brecha digital en alumnado. Pero sí que es cierto que el profesorado también lo ha sufrido. No todos teníamos los dispositivos necesarios, no todos teníamos las conexiones necesarias. Ha sido muy complicado para muchos compañeros y con esa situación no les puedes pedir que innoven, no les puedes pedir que metan tecnología en su día a día. Entonces, también este inicio de curso ha supuesto un avance, puesto que tenemos dispositivos nuevos en los centros, pero todavía hay cosas que consideramos que tenemos que mejorar, como es el mantenimiento de esos dispositivos. Es una de las cosas que en la gestión de los centros, y coincido con muchos compañeros de la zona en la que estoy yo, es muy complicado porque al final esa tarea siempre recae casi siempre en un miembro del equipo directivo, casi siempre en personal que se ofrece y que termina saturado, porque es necesario tener un mantenimiento adecuado y es necesario tener los conocimientos adecuados y no quitarlos de otro tiempo. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros consideramos que en este plan sí que tiene que contemplarse una atención y un mantenimiento lo más adaptado posible a los dispositivos que tenemos. Luego, una cosa muy importante y que a nosotros nos ha servido mucho es hacer una evaluación muy seria de cada centro. Como os decía, nosotros pensamos que no vale el chocolate para todos. Cada centro tenemos un proyecto diferente, nuestro proyecto educativo tiene proyectos singulares en los que sí que tenemos que meter la tecnología para apoyar. Entonces, nosotros, por ejemplo, os comento el tema del proyecto STEAM. Pues se hizo una evaluación de lo que el centro tenía y de cómo este proyecto podía adecuarse a lo que nosotros perseguimos con nuestro alumnado. Una vez que se ha hecho esa evaluación, para nosotros es muy importante que la formación vaya específicamente a las fortalezas o a las necesidades que esa evaluación ha dejado ver. Os comento, pues nosotros con el proyecto STEAM hemos introducido mucho desde infantil hasta segundo de primaria la robótica y la tecnología de manera manipulativa, aunque parezca una incoherencia. Pues estamos recibiendo durante estos últimos 5 años mucha formación específica y mucho acompañamiento. Esa es otra de las cosas que nosotros hemos visto imprescindible. No podemos comenzar un proyecto, decir voy a introducir tablets, voy a introducir paneles, lo dejo en un sitio y que los compañeros se formen a través de clases online o de todo lo que se oferte en el centro regional. Hay que acompañar. Os lo digo porque nosotros tenemos muchos compañeros que tradicionalmente se han negado y cuando han tenido al lado un paralelo, un maestro que les ha ayudado en los inicios, se han no convencido, se han impregnado de las bondades de utilizarlo en el aula y ha sido mucho más productivo. Entonces, ese acompañamiento, como en el proyecto que os digo en STEAM, pues tenemos a Paco, a Diego, que están intentando ayudarnos, tenemos un problema y les llamamos. La administración sí que en eso también ha dado un paso adelante en facilitar el tú a tú. Y luego hay una figura que nosotros echamos mucho de menos, que sí que yo he visto, por ejemplo, yo soy especialista de inglés y en los centros bilingües sí que he visto que hay comisiones de servicio o facilidades para que personal con determinado perfil lingüístico acceda a los centros. Yo creo que sería muy, muy bueno que en determinados proyectos que implican mucho trabajo digital hubiera posibilidad de que maestros, profesores, personal con un perfil específico, con una formación específica, pudiera acceder a según qué centros, porque yo, en el caso concreto de mi centro, hay compañeros que este año están allí, que no son definitivos, que han dado un impulso tremendo a determinados niveles. Entonces, yo creo que eso es un punto que ayudaría muchísimo, favorecería muchísimo. Creo que me estoy enrollando mucho, pero sí que es cierto que lo último... Bueno, sí, muy interesante, Lola. Sí, perdona, Lola, del Dolores. Permíteme... Dime. Porque has dado muchas claves que vamos a poder aportar luego y va a enriquecer el debate. Así que si quieres hacer la última aportación y pasamos al siguiente compañero. Simplemente es eso, que como es un tema que tenemos todos muy, muy ahora en alza, hay una frase que una compañera siempre dice y es que ella cree en el picoteo pedagógico. Yo creo que la tecnología es igual, no vale lo mismo para todos, sino que a cada uno hay que intentar facilitarle lo que de verdad le va a ayudar a mejorar. Muy bien, pues muchas gracias, Dolores. Se me había pasado antes también a agradecer a Asunción Flores,
que nos está echando una mano y que está tomando nota de todas aquellas ideas que están quedando encima de la mesa, que luego nos servirán para hacer este libro, que lo queremos llamar el libro blanco de la transformación digital. Bien, Carlos Gilabert, es tu turno. De acuerdo. Pues buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias a la Consejería en general y a ti, Juan Carlos, en particular, por valorar que mi centro pues, tenía algo importante que decir en esta mesa. Me ha parecido oportuno separar mi intervención en dos ámbitos, una que tiene que ver con la gestión interna y otro que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje en la que participa el alumnado. Por comenzar por este último, en cuanto a las plataformas online, que yo creo que todos valoramos, ¿no?, como fundamentales hoy en día, no solo para la enseñanza no presencial, creo que los centros deben de ir ya apostando, ¿no?, por decidirse por una única tecnología que facilite el uso tanto a alumnos como a familias. Y en ese sentido, considero que, bueno, que la plataforma de Educamos, que puede ser la opción más acertada, puesto que tiene posibilidades que no tiene Classroom, ¿no? La otra alternativa que se utiliza mucho, que funciona muy bien y es muy sencilla, pero que ciertas cosas no las permite al profesorado. Y además hay una cuestión muy importante, ¿no?, de la plataforma de Educamos, y es que está basada en Moodle y es un sistema de código abierto, que eso a veces no se tiene en cuenta, pero que eso ofrece una serie de garantías importantes, ¿no?, para que eso dependa únicamente de la consejería, lo que sería ese servicio crítico. En cuanto a la digitalización de las aulas vía tablets, pues bueno, ahora que ha mejorado la conexión a Internet, no sé si en todos los centros, destacaría que los centros deben de promover, ¿no?, la formación y la toma de conciencia del profesorado implicado sobre la finalidad de estas, ¿no?, puesto que, como se habló mucho la semana pasada en la mesa, se tiene que utilizar, ¿no?, como una herramienta para construir un aprendizaje colaborativo y conectado y no como un sustituto del libro de papel, ¿no? Eso es importante. Ahí también es verdad que bueno, necesitan un apoyo los centros, sobre todo al inicio de curso, puesto que lo que es arrancar con todo el tema de licencias y cuentas de usuario, pues genera un trabajo tremendo. Y otra cuestión que voy a tratar a modo de un poco de pregunta, que voy a dejar en la mesa, es que, bueno, que seguramente compartimos todos que ningún centro se plantearía, ¿no?, pues, meterse en bilingüismo si no hubiera asignatura de idiomas específicas y impartidas por especialistas. Y bueno, en este caso, si queremos en esta transformación digital integrar la digitalización en en materias de forma transversal, si realmente, si no varía la situación que tenemos actualmente, en la que la informática se imparte a partir de cuarto de la ESO, con optativas que tienen pocas horas y que además a veces no se imparte por especialistas, puesto que hay centros que no tienen un informático, si realmente se va a poder hacer de forma adecuada. Cambiando al ámbito de la gestión interna, desde mi experiencia como coordinador de calidad, que bien has dicho, de mi centro, que forma parte de la red Educal, creo que estamos sin duda a nivel de gestión interna en un océano, ¿no?, un poco de islas desconectadas, donde cada cual hace un poco lo que buenamente puede. Es verdad, bueno, tenemos Delfos, tenemos la plataforma Educamos, pero hay muchas otras tareas como la gestión de ausencias, el análisis de resultados trimestral, la autoevaluación docente y muchas otras tareas que realmente cada centro implementa, ¿no?, a su manera. Es verdad que cada centro necesita una autonomía para adaptarlo a su contexto, pero yo creo que todos ellos agradecerían a veces herramientas específicas que saben que les van a ayudar, ¿no? Y en ese sentido creo que ganaríamos todos los centros si hubiera, ¿no?, pues una colaboración, una compartición de herramientas, de buenas prácticas, pues a través tal vez de repositorios normalizados. Es verdad que tenemos Teams, que tiene un potencial tremendo en este sentido, igual que algunos centros de Google Suite, porque nos iniciamos antes en la digitalización, pero creo que se puede utilizar de forma más eficiente. Creo que ahí hay bastante margen de mejora. Y siguiendo con el tema de gestión interna, pues los centros de la red Educal también llevamos mucho tiempo dedicando, ¿no?, pues recursos a mejorar procesos de apoyo y estratégicos. De apoyo como puede ser la gestión de materiales, o sea, la gestión, sí, de recursos materiales, que ahora mismo con toda la incorporación de dispositivos que ha habido en los centros, creo que tiene mucho margen de mejora. Y en cuanto a procesos estratégicos, pues también creo que es importante ayudar a
incorporar pues, planes de control de desempeño, sistemas para identificación y gestión de riesgos, de acciones correctivas y todo eso creo que ayudaría mucho a los equipos directivos, ¿no? En esa compleja tarea que tienen y que tienen que hacer malabares, ¿no? Cada día para afrontar las tareas, las previstas y las imprevistas. Y voy a terminar mi intervención planteando otra pregunta a la mesa, que es, bueno, dentro de este plan de digitalización, ¿cómo veis que tal vez, o si sería necesaria tal vez una figura en los centros de responsables de medios sociales que se encargue de generar y animar esas cuentas de redes sociales que tienen los centros y que creo es una manera de conectar con la comunidad educativa de una manera estupenda, pero que tal vez necesitaría una formación y una disponibilidad de horas. Y adaptándolo ya al caso de la formación profesional, pues tal vez también, ¿no?, exprimir redes tipo LinkedIn más profesionales para conectar ya lo que sería profesores, alumnos, exalumnos y empresas, ¿no? Esa figura creo que también sería interesante y ahí lo dejo y con ello termino mi intervención. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que has abierto una línea, para mí me parece muy interesante de explorar, y es el uso de las redes sociales dentro del ámbito educativo, porque además siempre se dice que enseñando el buen uso, los alumnos pueden aprender un buen uso y no un abuso de redes sociales. Creo que es una buena línea de... Yolanda, es tu turno. Micro. Hola. Antes de comenzar mi intervención, agradecer a la Consejería de Educación y al Centro Regional la invitación que se hace a la FEAE para intervenir en esta mesa redonda. Yo en este caso tengo dualidad, por una parte vicepresidenta de FEAE y por otra parte directora del CEID, un centro Carmenta. Intentaré combinar las dos y dar respuesta un poquito a todo. Bueno, comienzo mi intervención diciendo que la última década, sobre todo en el último año, el desafío en la educación en el uso de medios digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha supuesto un cambio sustancial de puesta en práctica y actualización del profesorado, del alumnado y también de las propias familias, es decir, de toda la comunidad educativa. El punto de inflexión lo tuvimos casi va a ser un año con la agenda marcada por la COVID-19. En la que todos estábamos inmersos, todos dimos lo mejor de nosotros y comenzamos con una vuelta al cole segura apostando por una presencialidad de la mano de la digitalización. Nuestro sistema educativo ha tenido que dar respuesta a este reto, a pesar de que ya veníamos trabajando en centros Carmenta como el mío. Continuamente nos hemos hecho la siguiente pregunta y hemos tenido muchísima incertidumbre si verdaderamente estábamos y estamos dando una buena respuesta a la demanda de nuestra comunidad educativa, sobre todo con un objetivo principal, el de colaborar y contribuir al desarrollo integral del alumnado. Poner en marcha este proyecto no ha sido ni es tarea fácil, ya que se trata de una evolución compleja y va más allá del uso de herramientas digitales, que se hace necesaria una transformación del sistema. Por supuesto, un cambio metodológico. Este punto ya lo tratasteis el otro día, pero es punto a tener en cuenta, porque sobre todo se debe abordar con pequeños pasos y con la utilización de las mejores estrategias que los docentes tenemos, además de una exquisita coordinación. Desde FEAE podemos valorar el momento actual de los centros educativos en cuanto a la digitalización de la enseñanza y predisposición al cambio como diverso, ya que dependen de muchas variables. Eso sí, todos concurren en un mismo vértice. El proyecto debe ser elaborado con el fin de mejorar y avanzar con objetivos específicos, realistas y evaluables, sin olvidar la brecha y seguridad digital. Para dar esta respuesta, poquito a poco hemos tomado los elementos de referencia de la organización, del Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competentes. El primero es infraestructuras, con escuelas conectadas y también con esa conexión que tenemos y la dotación, que en algunos centros como el mío nos sentimos privilegiados porque llevamos el proyecto Carmenta,
tenemos recursos suficientes, pero veíamos que en otros hace falta algún recurso más. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero la conexión, es verdad, con escuelas conectadas ha mejorado. Esa conexión y esa atención que tenemos los centros a través del CRU también mejora y optimiza ese elemento. También a esto debemos de añadir que el uso de plataformas y servicios digitales es esencial. Vuelvo a retomar otra vez que los centros Carmenta tenemos aulas virtuales y el Blended Learning. Esto facilita en este sentido, pero debemos de tener un punto en cuenta. Los centros tienen que tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención que se tienen en las familias. Por tanto, es importante que cada centro educativo debe de tener una radiografía de su comunidad educativa para abordar la brecha digital y da cumplimiento a los principios y fines de la educación. Si tomamos el segundo elemento, liderazgo y gobernanza, es muy importante establecer medidas y protocolos dentro del centro donde la información sea fluida, exista una comunicación y coordinación instantánea. Cada gestión, cada planificación, organización, coordinación, toma de decisiones y autonomía debe de ser transparente. Por tanto, si los centros están abiertos, esto será mucho más fácil. Atendiendo al tercer elemento en el que redundamos en aprendizaje y enseñanza, debemos tener en cuenta que aquellas metodologías y estrategias didácticas tienen que ir en concordancia con la planificación del desarrollo de la competencia digital del alumnado y de las competencias clave. Si atendemos a otro elemento, el desarrollo profesional, aquí tenemos un hito importante, que está la formación del profesorado. Aquí la formación en competencia digital es crucial, con lo cual favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los contenidos, es un hecho importante y debemos de poner en valor que la creación de materiales respetando el copyright y la propiedad intelectual del profesorado lo tenemos que poner en valor, ya que son materiales que funcionan y están adaptados a los niveles de aprendizaje de los alumnos y a la inclusión educativa. Por tanto, realizar una buena evaluación atendiendo a los criterios e indicadores útiles y bien adaptados al contexto es muy importante, siempre en pro de mejora. Por tanto, y hacer una buena valoración y crear una buena red de apoyo y colaboración, fortalecimiento e impulsando las redes intercentros y entre profesorados, también es un punto a tener en cuenta en el desarrollo de este plan. Por lo tanto, termino y concluyo con una última pregunta. ¿Hacia dónde tiene que ir la educación? Pues bien, nuestros centros educativos están inmersos en un constante cambio, donde socialmente y las necesidades laborales requieren de una respuesta más digitalizada. Es por ello que los centros deben de dar respuesta a esta necesidad. Formar ciudadanos con un futuro inmediato con competencias adquiridas propias para un óptimo desenvolvimiento en un entorno digitalizado tan demandado, no lo podemos dejar escapar y no podemos mirar hacia otro lado. Por tanto, en ese uso de la tecnología ponemos en práctica cuestiones tanto organizativas como aquellas tan importantes que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tiene que ser una prioridad para los centros educativos aprovechar esta oportunidad y adquirir esas competencias digitales. Sumado esto a lo que venían diciendo los compañeras, proyectos STEAM, proyectos Centros Carmenta que facilitan muchísimo este proyecto, como decíamos, nuestra comunidad autónoma. En definitiva, nuestros centros, nuestras comunidades educativas deben de estar preparadas para afrontar desafíos que puedan encontrarse y el devenir de la práctica docente debe encaminarse a una transformación de la enseñanza de la mano de una transformación digital. Con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, hemos tenido la participación ahora de gente que estáis más ligadas a procesos, a equipos directivos, mejor dicho, y ahora vamos a dar paso a Alfredo, que es educador, ha sido docente, lo es todavía, y además conoce muy bien la realidad educativa, tiene una visión muy global de lo que está sucediendo tanto en el centro de España como en centros de todo el mundo. Alfredo.
El micro te lo abro. Ahora. Ahí está. ¿Qué Ahora. tal? ¿Qué tal? Muchas gracias y exactamente, sí. Pues guardando bien el silencio para escuchar a los compañeros, pues estaba con el micro desconectado. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por todo lo compartido y la verdad que también a la consejería por hacer este proceso de reflexión colectiva, de escuchar las voces y de recoger en estas distintas líneas temáticas un poco el pulso y el sentir, ¿no? Como se ha comentado de lo que está pasando en la comunidad y de lo que se necesita. A mí me gustaría ser breve porque la verdad es que tengo la sensación de que se están tocando muchos temas muy importantes con mucho atino y que creo que también donde va mucha fuerza de estos procesos también es en la conversación y en las preguntas, ¿no? Entonces, la verdad es que voy a organizar mi intervención con cuatro ideas fuerza, ¿no? La primera es un enfoque, el enfoque de lo que entendemos que es los procesos de transformación digital. Hay cuatro grandes líneas que nos llevan a entender lo que es un proceso de transformación digital de un centro. Y yo creo que dos de ellas más o menos son las que pensamos que estamos cruzando, pero que necesitan de actualización constante, ¿no? La primera de ellas es los dispositivos. Necesitamos dispositivos, ya se ha comentado, no tiene que ver solo con pizarras o con ordenadores, tiene que ver, digamos, con la infraestructura que hace posible que luego se mueva la información en digital, es decir, se necesita esa infraestructura. Esta infraestructura es quizás uno de los elementos más fáciles a corto tiempo porque es algo que se pone y se lleva al centro. Las otras barreras que vienen después son las más difíciles. La siguiente es la de la red, que en este caso se está avanzando también en la conectividad, pero las dos siguientes son las más complicadas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la competencia digital del profesorado, porque es un profesorado competente en lo digital el que puede hacer una transferencia, digamos, y una enseñanza de esa competencia digital con los alumnos. Y en un cuarto lugar, entender que las políticas de transformación digital no son solo políticas escolares. Y esto es algo que necesitamos pensar, porque las políticas escolares, es decir, las políticas educativas, entendiendo, ¿no? Como ha dicho la compañera justo antes de mi intervención, las políticas educativas no son políticas solo escolares, no tienen que ver con el centro, también tienen que ver con los proyectos de vida de los estudiantes, con los sistemas sociales, con el sistema de salud, con el municipio, con la organización de los espacios abiertos en el barrio. Es decir, las políticas educativas no son solo políticas escolares y las políticas de transformación digital o la reglamentación de la transformación digital no tiene que ver solo con la escuela, sino también tiene que ver con las posibilidades que organizamos alrededor para que los docentes sean capaces de crecer en su competencia digital y puedan vivir en una ciudad y en un barrio y en un entorno más conectado. Por lo tanto, al lado de lo que pueda ser la transformación digital de centro, tenemos que pensar que esos centros se mueven no solo como átomos digitales aislados, sino que se mueven en un mundo donde esos mismos niños y niñas pueden llegar a su casa, pueden tener o no conectividad, pueden tener o no conectividad en las bibliotecas y pueden tener o no espacios abiertos, etcétera, y esto incide también en ese desarrollo de la competencia digital. Por lo tanto, este enfoque de superar esas dos primeras barreras para llegar a la tercera y a la cuarta, en la que trabajamos con docentes competentes en lo digital y con instituciones, con redes de instituciones sociales competentes en lo digital, me parece muy importante. La segunda idea que me gustaría compartir, creo que ha salido, pero hay que subrayarla. Los procesos de transformación de centro son procesos de transformación de escuela. Los sistemas, las consejerías, los sistemas de una comunidad autónoma son sistemas educativos, pero los sistemas educativos cambian porque cambia la escuela y cambian las redes de escuelas. Entonces, es muy importante concebir que el cambio, la unidad de cambio, y en este caso cuando estamos hablando de la unidad de transformación y la unidad de organización digital del sistema educativo es la escuela. Y tenemos que concebir a la escuela como la unidad mínima que hace viable la transformación del conjunto del sistema, la transformación del conjunto de centros de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero la escuela como unidad única. Ni profesores aislados, ni etapas, porque eso no tiene permeabilidad ni replicabilidad en el tiempo, pero al mismo tiempo no podemos llegar con grandes redes de escuelas más allá si no concebimos cada escuela. Esto significa que lo que necesitamos es entender qué tiene cada escuela, cómo se encuentra la competencia digital
de su equipo de profesores, en qué niveles de alguna forma podemos trabajar para tener un primer diagnóstico y una primera línea de trabajo en la que podamos iniciar un trabajo con esas escuelas. La tercera idea es que me parece muy necesario y cada vez más que haya un planteamiento por el cual, más allá de lo que la tecnología ayuda en la organización de centro, en las comunicaciones con las familias, en las calificaciones, en los certificados, en algunas cuestiones burocráticas, más allá de la organización y gestión, es muy importante entender que hasta que no hagamos un desarrollo de la competencia digital explicada a los docentes para trabajar con los alumnos, seguirá siendo una competencia digital olvidada, transversalizada, que por falta de tener una correlación con una asignatura se hará o no se hará dependiendo de las posibilidades de los docentes. Es decir, hace algunos años, pues en la historia de la educación española se hablaba de los libros blancos y se hablaba de otro tipo de iniciativas. Ahora mismo no tenemos en ningún lado un desarrollo de la competencia digital docente para los alumnos encardinada con las áreas curriculares. Por lo tanto, a los docentes les hace muy difícil trabajar la competencia digital de sus estudiantes y la suya propia si no tienen tiempo ni manera de engancharla, encauzarla, evaluarla e incardinarla con otras áreas para ese desarrollo. Lo que nos acaba pasando es que en este caso se olvida o se deja un poco a la merced y a la buena voluntad y por lo tanto se hace un proceso de transformación digital que tiene que ver más con la capacidad de que podamos tener una conferencia o podamos mandar las notificaciones a través de la plataforma, más que una organización y una transformación digital profunda que vaya a un cambio metodológico y a una forma de trabajar distinta en el aula. Y yo creo que con estas ideas que comparto me quedo y cierro, porque creo que necesitamos esos dos enfoques, ¿no? Una propuesta de desarrollo de la competencia digital para los docentes con los estudiantes y una propuesta que hay muchas, pero que del marco de la competencia digital de la Unión Europea, pero que se asiente en el desarrollo de los docentes también y la mejora de su propia competencia, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, esperando las preguntas del debate. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, has abierto unas líneas interesantes para ahora también establecer un debate. Doy paso a Víctor. Cuando quieras. Bien, buenas tardes. Agradeciendo brevemente al Centro Regional, a Juan Carlos y a la Consejería el que cuente con la inspección en este foro, paso rápidamente a señalar o a relatar las tres ideas sobre las que yo quiero hablar en esta primera intervención. Una de ellas, la primera, va a ser sobre los componentes de un equipo de coordinación en competencia digital que debe de conformarse en los centros. Al menos esta es la propuesta que yo hago. La segunda idea va a ser sobre las funciones que ese equipo ha de tener, ¿de acuerdo? O que podría tener. Y una tercera idea va a desarrollar muy brevemente, muy sucintamente, en este intervalo de tiempo, el proyecto de competencia digital, de transformación digital que se podría implementar en cada centro. ¿De acuerdo? Comenzamos con el primero, con el equipo. El equipo de competencia digital, o llamémoslo como queramos, ¿de acuerdo? Lo importante es quién lo conforma, ¿no? Desde mi punto de vista, aquí en este equipo debería haber dos tipos de perfiles. Un perfil técnico, un primer perfil técnico que nos recuerda a ese coordinador TIC que conocimos en su tiempo y que aún hoy mantiene alguna de aquellas funciones, y debería ser alguien o algunos, ¿de acuerdo? En función, la dimensión de este número de personas debería estar en relación con el número de unidades que tengan los centros. Hay centros de 5 tipologías, como sabéis, ¿de acuerdo? Una persona con conocimientos, con formación sobre herramientas y competencias digitales. Sería valorable dos asuntos importantes que hay que tener en cuenta en este ámbito. Uno, la escuela rural. ¿De acuerdo? No podemos aplicar la misma regla a un IES de aquí, de Toledo, de un barrio donde viven 20.000 personas, que en el colegio de Yolanda, que es de un pueblo pequeñito del sur de Cuenca. ¿De acuerdo? Hay que favorecer la escuela rural y más en el diseño de Castilla-La Mancha.
Y segunda idea que habría que tener en cuenta en este aspecto sería la acreditación de docentes. La acreditación en competencia digital. Eso está desarrolladísimo, al menos en 2 comunidades autónomas, en Canarias y en Extremadura, ¿no? Yo, preparando un poquito esto, veía una orden de Extremadura del año 2004 que habla de estas cosas, ¿de acuerdo? Lanzo ideas, ¿no? Que podrían ser interesantes, ¿de acuerdo? A la hora, por ejemplo, alguien hablaba antes de comisiones de servicio. Voy ya trabando asuntos, ¿vale? Alguien hablaba de comisiones de servicio, habría que fundamentar eso, ¿de acuerdo? Y había quizá que, y esta podría ser uno de esos medios. No obstante, este perfil de coordinador TIC, digamos, de hardware, ¿no? Por decirlo así, no deberíamos de confundirlo en esta etapa o en esta nueva etapa, ¿de acuerdo? Con aquellos TIC antiguos de hace 15 años que hacían mucha cacharrería, metían tarjetas de audio, hoy las cosas son distintas, o deberíamos de ir a dispositivos tablet o similares que se estropean mucho menos o funcionan o no funcionan, ¿de acuerdo? Y los contenidos están en las nubes. El segundo perfil, evidentemente, sería un perfil de tipo pedagógico, ¿de acuerdo? Y aquí es donde está la transferencia y aquí es donde está el valor añadido, ¿de acuerdo? Un equipo de personas, una o dos en función del centro, ¿de acuerdo? Que motiven a los demás, que desarrollen con ellos funciones de dónde están los recursos digitales, qué herramientas hay, qué tipo de conocimientos y de formación pueden llevar allí al centro para alcanzar el objetivo, ¿de acuerdo?, que se debería de alcanzar, y es que los docentes desarrollasen material curricular digital propio, ¿de acuerdo? En el que ahí se hiciesen 2 asuntos. Se propusiesen a los alumnos actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Procesos de enseñanza-aprendizaje, no impartición de contenidos. Procesos de enseñanza-aprendizaje vehiculado, no olvidemos nunca que es vehiculado mediante herramientas digitales. Y 2, que lo evalúen, ¿de acuerdo? Hay que desarrollar herramientas de evaluación. Esto último genera más inquietud. Esta publicación de materiales curriculares por parte del profesorado debería estar reconocida bien mediante registro de propiedad intelectual, bien mediante registros de repositorios, bien mediante publicaciones válidas para concursos generales de traslado, por ejemplo, de que estamos ahora en la época, y bajo requerimientos de calidad se podría estudiar remunerarlas, ¿de acuerdo? Pagarlas, pagar esa autoría. El otro día salía, y hoy también sale, siempre que hablamos de esto, los profes que no quieren en los centros participar en estas cosas. Si un claustro aprueba un plan digital, es de obligado cumplimiento. Y el profesorado que diga es que yo no sé, pues nos vamos entonces al Real Decreto 5/2015. Sabéis que los inspectores de aquí sacamos el artículo en cuanto que vemos que hay apuro, pero está bien referirnos a la norma. Dice en el artículo 54 de este Real Decreto, que es el estatuto básico del empleado público. No tenemos estatuto docente, es nuestro estatuto, el título 54, dice que es obligación de los docentes mantener actualizada su formación y cualificación. Obligación, ¿de acuerdo? No es opinable, es obligación. Con todo esto, y para acabar en este último minutito que me queda, he ido casando las funciones con los componentes, la apertura del tiempo, y finalizo con los planes, ¿de acuerdo? Los planes, yo al menos los concibo, ¿de acuerdo? Y con los compañeros que he hablado también lo he compartido así, que deben ser compromisos singulares, ¿de acuerdo? Bien entre los proyectos singulares que por aquí han ido comentando los compañeros que ya existen, u otros que define cada centro. Compromisos singulares de carácter anual que se elaboran mediante el equipo directivo y ese equipo de competencia digital, que se implementan en la PGA, y eso hay que preverlo en las órdenes de organización y funcionamiento, ¿de acuerdo? Y que entre otros elementos tengan objetivos sencillos y medibles. Por ejemplo, y es un ejemplo, ¿de acuerdo? Objetivo 1, alcanzar 40 horas de formación de cada profesor. Objetivo 2, 15% del tiempo lectivo mediante herramientas digitales. Objetivo 3, impartir formación en recursos digitales al 20% de las familias. Objetivo 4, desarrollar 15 unidades didácticas en vía digital. ¿De acuerdo? Objetivos, estos números me los he inventado, evidentemente, pueden ser aceptados o no, pero el fondo sería ese. Y aquí, pues bueno, he ido, Juan Carlos, introduciendo estas ideas, ¿de acuerdo? Y ajustándome en la medida de lo posible al tiempo. Muchas gracias por sus aportaciones y muchas gracias por esa preocupación por el tiempo. Así damos cabida a todas las ideas. Pues Carlos, es la última intervención antes de comenzar el debate. Te activo el micro, que lo tienes cerrado. Carlos, tienes el micro cerrado. Ahora. Vale, perfecto. Vale. Buenas tardes. Lo mismo que mis compañeros en la
mesa, quiero agradeceros pues, a ti, a Juan Carlos y a la Consejería esta oportunidad que nos das de participar en este foro. Yo quería centrar mi intervención en dos puntos esenciales. Una era bueno, pues el momento actual en el que se encuentran los centros educativos respecto a los planes digitales, y el segundo, pues el de la idea de la transformación, ¿vale? Digital en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El primero, bueno, vamos a comenzar con él, es el momento actual en el que se viven los centros, y para ello quiero que echemos un poquito la vista atrás, ¿de acuerdo? Y empecemos a pensar en los programas que ya hemos desarrollado desde hace tiempo, ¿vale? Desde el año 2000-2001 que empezamos con el programa Altia, que fue un programa muy avanzado en su momento, ¿de acuerdo? Con sus aulas y sus procesos formativos. Después tuvimos el programa de conectividad integral, que tuvo 2 fases, en el que se dotaron de proyectores y ordenadores de aula. También tuvimos el ordenador del profesor, el Escuela 2.0, que creo que fue un programa bastante innovador, porque el proceso digital no se centraba ya en el profesor, se centraba en el alumno, era el que manejaba los instrumentos. Y después, pues bueno, pues ya avanzamos hasta el Carmenta. Quiero decir con esto que si empezamos los programas digitales en el año 2000 y estamos en el 21, llevamos 21 años de programas digitales ya para pensar que los centros están perfectamente capacitados para desarrollar un programa digital en la actualidad, ¿de acuerdo? El profesorado, actualmente, si no contamos con el 100%, el 90 y muchos por ciento, tiene competencias digitales suficientes para manejarse mínimamente en una clase, ¿de acuerdo? Para trabajar con un proyector, para trabajar con un panel, con una pizarra digital interactiva. No hay muchos más problemas. Y desde ese punto de vista sí que coincido con lo que ha dicho Yolanda o María Dolores, en que aunque todos los centros tienen una competencia digital importante, no todos van a partir de la misma situación, ¿de acuerdo? Unos van a partir de un sistema muy avanzado y otros un poquito más atrás. Pero evidentemente, si yo tengo que tomar alguna decisión, si tengo que dar una afirmación, yo diría que sí, es el momento de que los centros creen su propio plan de digitalización, ¿de acuerdo? Un plan de digitalización de la enseñanza importante, ¿de acuerdo? Que no sean ya proyectos parciales en los que me apunto, ¿vale? Yo me apunto a tal proyecto, yo me apunto a tal otro porque me dan tablet o no me dejan de dar, sino que seamos capaces de desarrollar un proyecto digital competente en todos los centros. Cada uno a su manera, porque cada uno partirá de un nivel diferente y de unas características y de unos elementos diferentes, pero todos deberíamos desarrollar un plan digital esencial, ¿vale? Eso respecto al punto primero. Luego, respecto a la transformación en los digital de la enseñanza, pues yo quiero poner un poco los pies en el suelo, ¿vale? Es decir, es verdad que tenemos que tener una competencia digital y que para los alumnos tenemos un objetivo que habla de desarrollar competencias y destrezas digitales. Pero sobre todo en primaria, que es el ámbito en el que me muevo, mirad, los elementos digitales tienen que utilizarse y ayudarnos para que los muchachos aprendan matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales o inglés, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Tiene que ser un recurso esencial. Entonces, los profesores tienen que utilizarlo como ayuda para sus aulas. Creo que es Alfredo, el que se ha referido fundamentalmente también a este tema, en el que deberían no ser incongruentes, sino ser partícipes la enseñanza del área con la competencia digital. No está mal. Para llegar a ese proyecto digital de centro, que creo que es muy importante, yo hablo de 3 recursos que han salido ya. Como soy el último, pues casi todas las cosas se han comentado, ¿vale? Hablo de recursos materiales, de recursos humanos, que es de lo que ha estado hablando Víctor, y hablo de recursos digitales. Los recursos materiales están claros, ¿vale? Necesitamos herramientas físicas para que los chicos trabajen. Los paneles, las conexiones, las tablets o los netbooks, lo que quieran, ¿no? Me da igual. Esos elementos pueden ser del alumno, los puede aportar el alumno, los puede aportar la consejería. Creo que no es tampoco un ámbito de decisión de centro. Estaría después dentro de lo que es el programa digital de Castilla-La Mancha el decidir qué sistemas utilizamos. Sí me interesa mucho el campo de los recursos humanos, ¿vale? Ahí incido el elemento, como habéis comentado muchos, en que tiene que haber un coordinador. Ese coordinador es un poco, ¿cómo llamarlo? La cabeza, ¿no? El elemento visible, la persona que tira del carro, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Tiene que tener unas competencias especiales, ¿de acuerdo? Tanto de conocimientos pedagógicos como de conocimientos técnicos. Tiene que tener, o hay que darle también una formación específica cuando sea necesario para dinamizar también los centros, ¿de acuerdo? Y también tenemos que tener muy clara un poco sus funciones.
¿vale? De manera que, como hemos comentado antes, no agotemos a esta persona, ¿de acuerdo? Que no sea una persona que tenga que quedar en 1 año, en 2 años absolutamente quemado por el trabajo que se le está dando. Esto es fruto de la experiencia que tenemos de años anteriores, lo conocemos todos. Y por último, ese plan del centro lo que tiene que recoger son recursos digitales. Vamos a ver, los recursos digitales para trabajar nos los pueden dar, nos puede dar una editorial, ¿vale? Y con la plataforma de la editorial, más que las que nosotros tenemos y demás, podemos desarrollar un proyecto digital. Pero me gusta mucho más cuando son los propios profesores los que crean sus propios materiales, ¿de acuerdo? Cuando soy capaz de generar mi propio material con cualquier tipo de aplicación, está mucho más adaptada a la realidad de mis alumnos que cuando cojo un libro de texto. Creo que eso es evidente. Teníamos, bueno, supongo que lo conocéis, teníamos hechos por maestros miles de aplicaciones en Flash, en SWF. Magníficas, estupendas, las hemos perdido todas, ¿vale? Ya no se puede utilizar. Tenemos que volver a crear materiales de calidad para volver a utilizarlos durante este poco corto de tiempo hasta que los centros vuelvan a desarrollar sus plataformas digitales, ¿de acuerdo? Entonces, soy partidario de que los centros elaboren sus propios materiales y tengamos un elemento, un repositorio, algo donde podamos compartir los materiales que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Que yo busque, no sé, para trabajar ortografía o para trabajar números decimales y tenga materiales donde los compañeros ya han creado materiales y seguro que de muy buena calidad. Entonces, ese repositorio lo necesitamos, ¿de acuerdo? Para trabajar todos en conjunto, que no seamos elementos aislados, que es otro de los puntos en que yo creo que años anteriores pudimos quedarnos cortos en programas anteriores, ¿vale? También creo que es muy importante que en las plataformas, que los programas digitales sean capaces de colaborar entre los centros. Que cuando tengamos un proyecto digital yo pueda trabajar la lectura con mi centro de al lado o con el de Toledo o con el de Albacete, que yo pueda establecer redes de trabajo, ¿de acuerdo? Bien sean con el contenido que queramos, o que lo creen los propios centros o programas lanzados por la propia consejería, ¿de acuerdo? Son elementos que podrían ser muy favorecedores, porque al fin y al cabo estamos trabajando con tecnologías de la comunicación, ¿vale? Si yo me quedo en mi centro solo, estoy perdiendo parte de esas facultades que me ofertan mis propias tecnologías. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que quería resaltar un poquito y no sé cuánto me queda de tiempo, pero... Ya lo has consumido. Vale. Bueno, simplemente realzar ese apartado que ha hecho Víctor, me parece que ha estado muy acertado en el tema de recursos humanos, ¿vale? Yo lo llamo recursos humanos, que es el equipo docente, es el coordinador de centro y va a ser desde el propio centro, que es ahí donde el centro incide, el que va a generar una buena dinámica para trabajo en ese plan digital. Pues, bueno, muchas gracias por escucharme, ¿vale? Muchas gracias, Carlos. No sé si es cosa mía, pero hace poco hice el examen oral de inglés y los 5 minutos que tenía para el monólogo me parecían eternos, no era capaz de completarlos y así. Hablando en castellano y de educación con lo que disfrutamos, 6 minutos nos parece algo brevísimo. Muy bien, pues por poneros un poco encima de la mesa algunas ideas que han salido y ahora os doy paso para que intervengáis libremente. A mí hay muchas cosas que me gustan, que creo que estamos muy en línea. Una que me parecía muy potente era el que todo está muy parcelado, que hay que ir a procesos de transformación de escuela y creo que lo decía Dolores, que no podemos vencer, sino podemos convencer, ¿no? Esta es una de las preguntas que yo tenía ahí. Oye, ¿qué pasa con los claustros? ¿Cómo implicamos a los claustros? ¿Les obligamos por decreto ley? ¿No? Como decía, hay que atraerlos. Esa parte de acompañamiento que yo siempre defiendo, creo que la formación hay que dar también una pensada, no vale con formar, yo te doy un curso y ahí te dejo y ahora empiezas tú a volar, sino que hay que estar un tiempo diciéndote, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Ese apoyo, esa red de centros, que me parece algo súper importante, que los centros estén en contacto y sepamos qué es lo que está pasando en un centro y podamos aprender de otros centros. Lo que pasa es que a veces, yo me hago la reflexión, que a veces es difícil crear esa red cuando en muchas ocasiones no sabemos lo que está pasando en el aula de enfrente de nosotros, ¿no? Y estamos pidiendo aprender lo que pasa
en otros centros. Igual habría que empezar por hacer como en algunos colegios, sobre todo en algunos colegios más innovadores, que tienen las paredes de cristal, en el que estamos viendo, porque se trata de aprender lo que hacen los compañeros y las compañeras. Muy importante también ese equipo de transformación digital o esa persona que lidere la transformación digital y que no sea solamente quien arregla los equipos o enchufa los cables. Toda la parte de la acreditación de la competencia digital, por un lado para que el profesorado sepa cuáles son sus capacidades y cómo mejorar y cómo seguir al siguiente nivel. Aquí ya sabéis que hay iniciativas, entre ellas la que está poniendo en práctica el Ministerio con el marco de competencia digital docente, de establecer una acreditación. Y, por supuesto, los recursos digitales. Tener un repositorio de intercambio, aunque yo aquí te referiría en algún momento, Carlos, no voy a abrir ese melón. Estoy de acuerdo contigo con esto de crear nuestros contenidos, pero no es que sea una gran amante de las editoriales, pero un equipo que tiene una editorial crea un contenido bastante bueno que nosotros somos a veces imposible de hacer. Y a partir de aquí abro debate. Alfredo había pedido la palabra. Alfredo, te doy paso. Nada, Neo, pues muchas gracias, Juan Carlos. Nada, quería volver a esta idea que ha compartido Carlos, que me parece también tan interesante, que yo creo que tiene que ver con la capacidad de introducir la competencia digital a través de las áreas curriculares, ¿no? Lo veo además en dos niveles, quiero decir, lo veo porque la competencia digital tiene que servirnos con las otras competencias para mejorar la competencia en la matemática, la competencia lingüística, la competencia para aprender a aprender. Es decir, la competencia digital tiene que ser pues, un potenciador, bueno, pues tiene que ayudarnos en la medida en que no podríamos hacerlo mejor sin ella. Es decir, hay software adaptativo de matemáticas, hay software adaptativo que se está haciendo ahora lectura de comprensión de textos. Y la otra cuestión también a tener en cuenta es que la competencia digital también es una competencia en sí misma, una competencia curricular, una competencia que aparece en todas las legislaciones, en todas las comunidades autónomas y que por lo tanto también tenemos que trabajarla, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia sutil, pero es importante tenerla en cuenta. Es decir, cuánto tiempo estamos dispuestos a trabajar la competencia digital per se como una competencia a desarrollarse, que tenemos que encontrar ese espacio y al mismo tiempo de qué manera vamos a trabajar pues, otras áreas en las que la tecnología, el uso de otras herramientas puede mejorar también esas otras competencias, ¿no? Creo que estoy en este sentido también. Otro tema es el de los recursos y los compartimentos para compartir y tal, ¿no? Pero yo creo que este enfoque es muy importante, ¿no? Por un lado, la competencia digital como una competencia a desarrollar y a trabajarse, y por otro lado, como la tecnología tiene que ser muy específica, y esto también es un trabajo que necesitamos hacer, pensar que hablar en términos de uso de la tecnología para mejora del aprendizaje es muy generalista. Hay que pensar en etapas, hay que pensar en áreas y con estilo de contenido. No podemos seguir hablando en trabajo de la tecnología sin hablar de que estamos en una fase evolutiva, en un curso y en un área determinada, porque las consecuencias son muy diferentes. Bien, ahí el próximo jueves tenemos una mesa redonda, aprovecho para meter la cuña, en la que hablaremos de competencia digital del docente, del alumnado y de las familias. Y vamos a contar con la participación de Raúl Diego, que bien conoces, Alfredo, y nos va a hablar sobre el currículo digital que ellos han implantado en su centro para trabajar con el alumnado, algo que tiene muy bien establecido. Quería poner otra cuestión encima de la mesa que ha salido para que si os animáis a hablar, sobre todo aquellos que estáis en equipo de dirección. Uno es que ha salido por ahí la evaluación de centro. Y la evaluación de centro se puede entender de dos puntos de vista. Una es la rendición de cuentas, o la accountability, que llaman los ingleses, y la otra es la evaluación para poder aprender y mejorar los procesos. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y que a veces caemos en
bueno, no sé cómo definirlo, y es el exceso de burocracia que a veces genera todo este tipo de planes que al final, no sé cómo lo hacemos, pero al final cuando queremos llevar un proceso de transformación lo cargamos más de la cuenta o más de la cuenta o muy poquito, pero ese poquito va sumado a todas las acciones y tareas que tiene el centro, que al final se va acumulando ya. ¿Cómo podemos ser prácticos a la hora de llevar un plan de transformación digital de un centro, pero a la vez eficientes, ¿no? Siempre pongo el ejemplo cuando se hacen las programaciones didácticas, que igual hacemos una programación súper bonita, perfecta, pero que luego se guarda en un cajón y no es útil. Y cuando tenía que ser lo contrario, tenía que ser nuestro libro de cabecera, que es el que nos guíe. Y la última cosa que pongo encima de la mesa, el tema de la elaboración de contenidos. ¿Cómo podemos ser también eficientes? Porque no sé si os ha pasado alguna vez en el que se ha invertido 4, 5, 6 horas en hacer un PowerPoint maravilloso con sus transiciones, con sus imágenes, que luego es consumido en 5, 10 minutos. Y dices, ostras, es que para este viaje no hace falta estar en alforjas, le dedico una energía tremenda y luego queda ahí. Bueno, pues piden la palabra Dolores, después Yolanda y Víctor. Pues, Dolores, tienes la palabra. El micro, Dolores. Ahora, sí. tenía una cosa en el tintero, pero con todo lo que has dicho ahora se me han venido muchas más. Voy a intentar no enrollarme. Me ha gustado muchísimo cuando Víctor Manuel ha hablado muy, muy claro de los proyectos, del equipo de coordinación. Hay muchas de las cosas que es que, de verdad, las suscribo al pie de la letra. Pero me ha gustado mucho el tema de los compromisos singulares. A ver, nuestra experiencia desde el centro es que a veces nos proponemos proyectos muy bonitos, el papel todo lo aguanta, lo que decías de las programaciones, muy ambiciosos, pero cuando aterrizas, la realidad es que te metes en un embolado del que no sabes cómo salir. Entonces, el hecho de poder abordar tareas puntuales, que si no funcionan puedas ir marcha atrás y no sacrificas nada, para mí es muy importante porque la tranquilidad que da a los compañeros, por ejemplo, no meterte en un lío del que no sabes cómo vas a salir y que no sabes qué ayudas vas a tener, si vas poquito a poco, los grandes avances, por lo menos en educación, en mi corta trayectoria, han sido poco a poco y con ayuda. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que nos vendría muy bien. Luego, la pandemia nos ha dejado de manifiesto carencias, pero también muchas fortalezas. Y sí que es cierto que ha habido actuaciones que hemos hecho en educación de las que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que seríamos capaces. Hay compañeros que han hecho verdaderas maravillas digitalmente hablando. Solo hace falta querer a veces tener la ayuda necesaria y confiar un poco. Entonces, por ejemplo, la creación de contenidos, no tenemos que ser los maestros. Yo tengo la suerte de conocer muchos docentes de la zona de alrededor. Durante años hemos formado un grupo de compañeros, no sé, algunos quizá lo conozcáis, Bricolaje Digital. Es un grupo en el que directores de varios centros y compañeros de la zona de Toledo nos juntamos, pues los típicos frikis digitales, para ver qué hacemos para la clase. A mí se me ha ocurrido esto, mis chicos pueden hacer esto. Los que de verdad pueden hacer contenido son los chicos, desde crearte un Globster en quinto o sexto de primaria, a aprender con un blog a llevar la tarea de clase, a veces las subestimamos. Entonces sí que es cierto que a veces los maestros tenemos que ser un poco más humildes, dejarnos enseñar. Cuanto mayores son los niños, pues quizá un poco más, pero que no somos el centro de la educación, que los maestros, los equipos directivos no somos el centro, que son los chicos, y a veces perdemos muchas cosas porque no les metemos a ellos en la toma de decisiones. Entonces también habría que preguntar a la comunidad educativa en conjunto. No sé, creo que deberíamos planteárnoslo un poco. Bueno, has dado otra clave. Yo siempre aprendo mucho de mis alumnos y es verdad que a veces los subestimamos y son capaces de hacer más cosas de lo que realmente pensamos, y esta pandemia lo ha evidenciado. Yolanda.
Bueno, como bien decíais, espero ser breve y no enrollarme más, porque ahí tengo una dualidad. Por una parte, le quería hacer una pregunta a Carlos Gilabert sobre esa perspectiva que tiene desde secundaria, porque estamos aquí desde casi todos de primaria, y con Alfredo y Víctor en la inspección, si tienen en cuenta ese hábitat digital en la adolescencia y esa formación que se requiere y esa demanda que la sociedad requiere de estos futuros ciudadanos que nosotros estamos preparando por un lado. Y luego lanzo otra pregunta para María Dolores, que me ha llamado mucha la atención. Sois Centro No Carmenta, ¿verdad, Dolores? ¿Estáis trabajando ahí? ¿Cuál? Pues ese interés o el motor que mueve a veces de escoger proyectos, por ejemplo, como el STEAM, que son dinamizadores de los centros educativos. Es verdad que hasta la fecha no he oído esa complementariedad. Es verdad que lo tenemos en el pensamiento, pero no lo hemos puesto sobre la mesa. Cuando hacía mi exposición, hacía mucho hincapié que la familia, el papel de la familia, que es verdad que se va a tratar en la mesa posterior, pero aquí como represento a la FEA y ya está. A ver, no se puede abordar un plan sin tener esa radiografía que os decía de cada uno de los centros. Bien es cierto que los equipos directivos yo creo que lo tenemos. Bueno, lo tenemos incluso a medias, porque abordo esa apuesta sobre la mesa de la evaluación. Estamos a veces muy poco acostumbrados que nos evalúen a corazón abierto, por así decirlo. Preparamos muy bien la evaluación, ¿vale? Preparamos todos los ítems, pero cuando pasan a nuestra clase sin previo aviso, a lo mejor no estamos tan preparados. Entonces, pongo esa idea de la COVID que ha puesto Dolores, tenemos que retomarla. Yo creo que la COVID, vamos a verlo en sentido positivo, ha venido para mejorar la educación. Las puertas están abiertas. Tenemos más contacto con la comunidad educativa y, por tanto, este tipo de actividades que estamos haciendo ahora mismo, que nos preguntábamos cómo podemos hacerla, pues mirad, un ejemplo. Hace poco, desde la BACA, el sábado por la mañana, se hizo un encuentro y se trató el hábitat digital en la adolescencia y en la universidad. Y cada uno, pues humildemente, aportaba pues, su visión. Esto mismo también lo hacemos en el centro. Si os sirve de idea, el año pasado, justo antes de la pandemia, y lo hemos retomado también, llamamos a las familias y hicimos un encuentro entre familias, abuelas y el alumnado. ¿Esto a qué sirvió? Pues mira, muy fácil, que los propios alumnos contaban a sus familias qué era lo que estaban trabajando y el uso de las nuevas tecnologías. En una zona rural, Carlos, remarco aquí, es muy importante, porque todo lo que se haga se pretende, y lo que pretendemos desde el centro es que repercuta en positivo en el centro. No me alargo. Y luego hago una pregunta a Carlos García Riquelme, como él con tantos años de experiencia en un centro urbano, el Santana de Cuenca, ¿cuál es la visión? ¿Si ha cambiado algo? Carlos, si es un proyecto tras proyecto, y también hago una pregunta a todos. Si realmente cuando se lleva a cabo un proyecto en el centro, si la evaluación, si tenemos en cuenta la evaluación para mejorar a posteriori. Digo esto porque a veces hacemos un proyecto, otro, y no hacemos una evaluación en positivo, sino que a veces pensamos que es más de lo mismo, los claustros piensan que es más de lo mismo o que venimos con otro cuento. No me alargo más y os doy la palabra. Muy bien, pues doy paso a Víctor, que ha pedido la palabra, y luego, por alusiones, como os habéis ido lanzando dardos por ahí, no vais a poder escapar. Sí, recogiendo lo que acaba de decir Yolanda, efectivamente, de la perspectiva de la inspección, cuando vas visitando centros, aulas, programas o servicios, efectivamente ves que no siempre se cierra con una buena evaluación lo que se programó inicialmente. Todos los años hay dos documentos que son una evaluación interna, que tienen una evaluación el uno respecto de otro, ¿no? La PGA y la memoria. ¿De acuerdo? Y ahí se ve el ejemplo, ¿no? Si aquel director o aquella directora en su PGA puso objetivos claros, sencillos y medibles,
La memoria es muy fácil de realizar. ¿Lo conseguí o no lo conseguí? Y si no lo conseguí, ¿por qué? ¿No? Y ¿esto tiene margen de mejora o no? Ahora, si el objetivo era ambiguo, no estaba bien definido, no era medible, pues claro, la elaboración de la PGA se consume en los 10 días de julio que tiene y lo acaban mal, ¿no? En los últimos días con poco descanso, ¿no? Objetivos sencillos y medibles, ¿no? En el primer año no tenemos que, y por supuesto, conociendo el músculo que tiene ese centro, ¿de acuerdo? Objetivos sencillos y medibles, no hay que abarcar todo. Yo creo que es un buen ejemplo los antiguos programas, los que lo recordemos en memoria de otros programas, los programas de los proyectos de innovación de hace ya bastantes años, hace más de 10 años, ¿de acuerdo? Al menos en la zona de la Sagra, que era donde yo trabajaba anteriormente, pues en la mayoría de los centros allí implementamos programas de convivencia, ¿de acuerdo? Que no existían, hasta el año 2005 eso no existía en los centros y en 5 años todos los centros tenían un programa de convivencia ya sin proyecto de innovación, es decir, ya era el funcionamiento del centro, ¿de acuerdo? Y los profes eran mediadores y años atrás un profe no sabía mediar, no sabía parafrasear, no sabía... Es decir, tenemos memoria en esta comunidad autónoma y ya hemos implementado muchos planes, los planes de lectura, los proyectos de convivencia a los que me he referido, ¿de acuerdo? Estos de STEAM más modernos, Carmenta, tenemos mucha experiencia en cuanto a eso. Lo que decías, Juan Carlos, en cuanto al tiempo que se invierte en una presentación o en el desarrollo de una actividad y luego como lo rápido que se consume aquello, ¿no? Yo creo que hay que trabajar bajo los principios de eficiencia y de eficacia. Toda la administración tiene que trabajar así y nosotros, por supuesto, que también, ¿no? Y esto solo es posible mediante un punto de vista de clúster, de conglomerado, que compartamos. Yo cuando empecé a trabajar en la inspección, ¿de acuerdo? La inspección, en todos los lugares que he trabajado, ahora aquí en la Consejería, en la Delegación de Toledo, en Cuenca, siempre compartimos todos nuestros recursos. O sea, un inspector ve absolutamente todo de otro inspector de su provincia, ¿de acuerdo? Todo. Informes, escritos, todo, y eso nos resulta muy eficiente, ¿no? La pregunta es, ¿eso ocurre en los centros? Los centros, ¿qué cantidad de centros que tienen un servidor dedicado, interno, tal? Ahí hay un árbol de carpetas abierto, ¿de acuerdo? En el que todo el mundo colgamos todas las cosas que hacemos. Porque si es así, igual si puedo coger tu PowerPoint y aquello, pues, variarlo, ¿no? Para mi materia, para mis chicos, tal. No olvidemos que este tipo de recursos, lo hemos nombrado aquí, pues hay que nombrarlos, es la mejor vía para la atención a la diversidad. Para los chicos y las chicas con más dificultades, este tipo de recursos son los que nos permiten adaptarlos perfectamente a eso que llamamos su ritmo de aprendizaje. Y finalmente, para no acaparar absolutamente todo el turno, hablabais antes de el desarrollo curricular de la competencia digital, es decir, me sonaba un poco a pedir materia de competencia digital, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de leer la LOMLOE y el desarrollo que ahora nos vendrá de los Real Decretos y decretos de currículo. Ahí el enfoque va a ser absolutamente competencial, no solo de esta, sino de todas las otras, ¿de acuerdo? Y por ahí está plagada, si alguien tiene un rato y le echa un vistazo a la LOMLOE, está plagada de referencias a ese desarrollo curricular de la competencia digital, es decir, saber hacer, ¿no? Esas cosas. Bueno, con esto finalizo. Gracias, Víctor. Carlos, por alusiones. Bueno, pues a ver, porque ya he tomado un montón de notas, a ver si las consigo poner en orden. De la pregunta que me decía, ¿no? Yolanda, creo que entendió que como el hábitat digital que generamos en secundaria o algo así por el estilo. Bueno, nosotros somos de secundaria y de FP, y además de una FP de informática, o sea que es un poco ahí en ese aspecto un poco un punto fuerte. En mi centro es verdad que participa en un montón de proyectos, vamos, todos los que salen, tenemos Erasmus, tenemos los recientes proyectos de innovación de FP, también tenemos alguno concedido, pero así más vinculado con tema digital, pues no sé, lo que se me ocurre ahora mismo, pues comentarte, pues sí que tenemos mucho vinculado con el tema de aprendizaje-servicio, por ejemplo, que vinculamos con la FP, aprovechando que es de informática, y tenemos, por ejemplo, hemos tenido un servicio de asistencia técnica en el que cuando estamos en Carmenta, pues bueno, pues ayudaban a la reparación de las tablets, los propios chicos. Tenemos un STEAM este año, un proyecto STEAM en el que participan, pues creo que son 7 o 8 grupos diferentes de profesores, o sea, hay un montón no sé si es la mitad del claustro, como yo no soy exactamente equipo directivo, pues no tengo ese dato, pero vamos, muchísimos profesores y entonces ello va a participar, lógicamente, la parte digital.
Hemos hecho proyectos ABP de innovación en los que hemos hecho aplicaciones móviles y páginas web en las que se alimentaba de información de los departamentos de lengua, de historia, de inglés, de francés. O sea que hemos ido combinando la digitalización con otros departamentos. Y bueno, por no extenderme mucho, no sé si más o menos te he contestado un poco a la pregunta. También quería aprovechar el turno para unas reseñas que tengo anotadas, ¿vale? En cuanto al tema de lo que decías antes, Juan Carlos, de la burocracia que a veces hay alrededor de la evaluación, ¿no? de los proyectos, me venía a la cabeza que con los proyectos STEAM, ¿no? En el tema de STEAM, los compañeros, no sé si es Diego y Paco, tenían diseñado un panel de evaluación que la gente valoraba muy bien porque era para mejorar. O sea, tú cumplimentas, pero no te fiscalizas, sino que te salen unas propuestas de mejora que parece que la gente las valora muy bien. No sé si puede ser un ejemplo un poco a seguir. También tenía apuntado por aquí que el tema que estamos hablando de los repositorios, que puede ser tan interesante tanto a nivel académico para compartir con los alumnos como para nivel interno de compartir herramientas, que bueno, ahí también creo que eso se vincularía con los proyectos de Observa y Transforma, que en los últimos años se lanzaron, ¿no? Por la consejería. Yo he participado y la verdad es que están genial, ¿no? Es decir, tanto ir allá a Toledo a participar y a escuchar lo que otros hacen, como ir ¿no? in situ a otro centro, a que veas en el aula lo que se realiza, pues creo que ¿no? puede ser un escaparate buenísimo para después ya pues decir, oye, pues mira, esto está aquí y lo voy a hacer mío, ¿verdad? Aparte de lo que sea un acceso digital a una plataforma. Creo que los Observa y Transforma ahí tienen mucho papel. Y nada, y para finalizar, bueno, lo que decías del tema de romper esa parcela a veces de las asignaturas y de las materias que están muy aparceladas, y que realmente eso habría que un poco romperlo para hacer proyectos interdisciplinares. Bueno, en FP también estamos un poco intentando, ¿no? Romper a veces esas barreras. Hay referentes como el País Vasco, ¿no? Que tienen ahí ciclos de alto rendimiento donde combinan todos los módulos, pero yo creo que por mi experiencia muchas veces es cuestión, ¿no? Un poco de también de atreverse y al final se encuentra un poco, ¿no? la fórmula. Sí que es verdad que en ciertas materias o niveles, pues un poco la flexibilidad curricular pues es necesaria, porque si no, claro, tienes una atadura con el tema de criterios de evaluación y estándares, pero bueno, por lo que nos decía Manuel, si vamos a ir a un sistema más competencial, pues posiblemente eso nos ayude, ¿no? a poder trabajar de esta manera y no tan atados a todos esos listados infinitos de criterios y estándares. Y dejo ya los pocos minutos que quedan a quien quiera intervenir. Sí, Lola, Dolores, mira, perdóname, pero te he cogido la familiaridad. Y no. Encantadísima. A ver, Yolanda, yo creo que me preguntaba si somos Centro Carmenta. No somos Centro Carmenta. A ver, nosotros en mi centro tengo la suerte, porque al final es una suerte de tener unos compañeros muy, muy críticos. Y para que algo salga adelante se somete a juicio de sabios pues con bastante seriedad. Entonces lo pensábamos, lo evaluábamos como otros muchos proyectos y al final decidimos que no. Justo además fue el año en el que sí que decidimos meternos la aventura STEAM, que fue el primer año que STEAM empezó a funcionar en Castilla-La Mancha. Entonces nosotros valoramos pros y contras y lo que sí que veíamos era que Carmenta tenía una parte muy muy buena que era la dotación de dispositivos y vimos cómo podíamos coger lo bueno de ahí aunque no fuéramos Centro Carmenta. ¿Qué pasó? Pues que la Asociación de Padres ayuda con la compra de dispositivos, que nos hemos apuntado a un clip para el cole de Amazon y estamos adquiriendo también material, que la administración nos ha dotado. Entonces es coger un poco de cada de lo que estamos viendo, porque os digo que nosotros intentamos acogernos a proyectos que de verdad vemos muy significativos dentro de nuestra comunidad educativa. Valoramos mucho la opinión de las familias y, bueno, del claustro, por supuesto, porque somos los primeros. Entonces, lo hacemos todo con consultas. Y hay una cosa que comentabais antes, que era el tema de compartir. Es importantísimo. Yo ya os comentaba antes sobre bricolaje digital, pero lo bueno de STEAM ahora, del proyecto STEAM también, es que hay un catálogo de unidades didácticas de todos los centros que vamos participando desde hace años, que está a disposición de casi de toda la comunidad.
y además con una variedad bastante amplia. Podemos ir adaptando cada una de las propuestas que nos van proponiendo. De hecho, en mi centro este año hay varios compañeros que nunca habían oído hablar de este tipo de propuestas, incluso varios de ellos es la primera vez que trabajan y tendríais que ver las cosas que están haciendo, es sorprendente, con muy pocos medios a veces, ¿eh? Es cuestión de rentabilizar los recursos y el tiempo que tenemos. Muy bien, pues acabamos con Carlos, antes de dar paso a las preguntas que nos han hecho. Bueno, pues contestando a Yolanda, también su pregunta, pues sí, es cierto, llevamos muchos años con programas digitales en el centro, hemos participado prácticamente en todos los proyectos y sí tengo una cosa clara, es decir, cuando llegue el momento, por el hecho de hacer un documento, no vamos a ser centros digitalmente competentes, ¿de acuerdo? Esa competencia nos la va a dar una trayectoria, que no va a durar un curso, seguramente va a ser 2 o 3 o 4 o 5, no lo sé exactamente, ¿de acuerdo? Pero no en un solo curso lo vamos a conseguir. Vamos a tener compañeros que estarán dispuestos a trabajar, compañeros que les costará más trabajo, otros que no estarán dispuestos a hacerlo, eso está claro, pero sí os puedo asegurar una cosa, y es que en mi centro lo que hemos conseguido ha sido, de alguna manera, que por no sé cómo llamarlo, por ósmosis, por un proceso de empapamiento de unos con otros, al final los procesos digitales se han instaurado en todos los niveles, desde infantil hasta el tercer ciclo, ¿no? De quinto y sexto de primaria, todos. Porque poco a poco se han ido dando cuenta de las posibilidades que albergan las tecnologías digitales. Entonces, desde que empezamos el año 2011 con 2 o 3 profesores en los ciclos superiores, todos han ido pasando poco a poco a una competencia digital, ¿vale? A trabajar digitalmente con sus alumnos. Por eso digo que esa experiencia de tantos años nos ha servido para comprobar cómo no va a ser un cambio brutal, no va a ser de un día para otro la competencia digital, sino que vamos a necesitar un tiempo. Un tiempo en unos centros puede ser 1 año, en otros centros pueden ser 5. Pero es cierto que poco a poco el centro, en global, los profesores en general, van a terminar, digamos, creando la competencia digital a través de ese, digamos, plan digital del propio centro. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, voy a dar paso a Asun, que estaba tomando nota, nos va a hacer un pequeño resumen de algunas de las preguntas, cuestiones que han salido de la gente que estaba viendo. Y aquí directamente, si alguno de vosotros y vosotras queréis entrar a contestar, sí que os pediría que fuéramos concisos para no alargarnos mucho en el tiempo, pero bueno. Asun, bueno, pues compañeros y compañeras, la mayoría de la gente coincide en el tema de lo de recursos humanos y buscar algo en concreto. También hacen alusión al tema de que los alumnos, lo que comentaba antes Dolores, que los alumnos investiguen y desarrollen y creen y expongan ellos los contenidos digitales, que les dejemos un poquito avanzar, que muchas veces lo que decíamos, coincide mucha gente diciendo eso, que no les dejamos avanzar y tenemos que dejarles un poquito, que nos enseñan mucho en las aulas. También nos comentan que qué falta o qué es lo que falla, qué es lo que sigue fallando, que sigamos hablando de metodología digital como algo esencial. Lanzo esa pregunta, Juan Carlos. ¿Qué es lo que sigue fallando? ¿Qué es lo que sigue fallando? ¿Quién se anima a contestarla en formato tweet? 140 caracteres de los de antes, aunque bueno, ahora como son 280 podéis extenderos un poquito más. ¿Quién se anima, Víctor? En formato tweet, cortísimo. De los de ahora, venga, que son más largos. Hay que dejar de impartir contenidos y girar a ese enfoque, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación competenciales. La responsabilidad es imparto contenidos, hago controles, así no se puede. Bien. ¿Alguien más se anima? ¿Quiere hablar? ¿Yolanda? Sí, Yolanda. Apoyo lo de Víctor y diría una parte más, siendo centro con Carmenta, el encorsetamiento a los libros de texto y enlazo con la creación de materiales por parte del profesorado. El día que le perdamos el miedo, dejo a un compañero.
Muy bien. ¿Alguien más, Dolores? ¿Quieres compartir una cosa? Carlos, ¿estáis a tiempo? Sí, simplemente es apoyar la idea que ha surgido. Yo los llamo de esta manera. Los alumnos no solamente deben ser consumidores, ¿vale?, de elementos digitales, deben ser productores también de contenidos digitales. Hay muchas formas de que los alumnos produzcan, ¿vale? A través de site, a través de blog, a través de muchos elementos que son tremendamente sencillos con los que ellos pueden interactuar de forma sencilla. Entonces se convierten en productores digitales, no solamente en consumidores, ¿vale? Bueno, esa idea creo que es importante que sea así, ¿vale? Hay un término que siempre hacemos la broma con esto de que los alumnos de ahora son prosumers, ¿no? Y no es lo que para los que tenemos más años David Summers, que ya, ¿no? Eso de ser productores y ser consumidores a la vez. Carlos, para finalizar. Pues mira, en línea con esto que has dicho tú de prosumidores, también hay teorías, ¿no?, que dicen del EMIREC, que dicen que todavía es más acertado en el tema de educación, de ser emisores y receptores al mismo tiempo. Y con relación a esto de la metodología, yo lo que diría, ¿no?, lo que ha dicho del tuit, es que no podemos seguir educando, ¿no?, como se hacía para una sociedad industrial en esta sociedad del conocimiento, que es una sociedad ya pues no marcada por otras necesidades y que por tanto pues esa solución que antes servía ahora ya no sirve. Estamos ante otra realidad. Muy bien, pues solo me queda, en principio hemos recogido muchísimas ideas que, como decía, a partir de estas ideas que estáis aportando vamos a crear el libro blanco de la transformación digital y esto nos servirá para crear el plan de transformación digital. Creemos que estas ideas nos sirven para referencia, para aterrizar, porque aunque todos los que estamos aquí estamos en el aula, ahora en estos momentos estamos haciendo otro tipo de funciones, pero es muy importante, me parece muy importante que aprendamos, que compartamos, que hablemos, que expresemos nuestros deseos y sobre todo que seamos prácticos en estas cuestiones. Creo que el plan, sobre todo, tiene que ser eficaz, efectivo, que produzca estos cambios que buscamos en la educación, pero sobre todo hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Y que el plan sea sostenible en el tiempo y eso quiere decir que se puede llevar a cabo y sobre todo que sea realista, que lo que apliquemos lo podamos aplicar en nuestros centros, que no suponga una losa pesada y que realmente consigamos esos objetivos. Y ahí me quedo con lo que decía Víctor, de tener objetivos pequeños o muy medibles, como decía él, que él decía que eran muy medibles, pero tener objetivos sencillos, claros y sobre todo que nos permitan ser alcanzables. No nos podemos plantear correr una maratón de 40 kilómetros si no somos capaces aún, si no estamos preparados para hacer una carrera de 10 minutos. Y muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Muchísimas gracias también a Alfredo, que ha tenido que dejar la reunión por problemas de logística. Muchísimas gracias, Asun, por tu colaboración con esta recolección de ideas que nos has hecho y que luego compartiremos con todos aquellos que no han podido asistir a la reunión. Y muchísimas gracias a aquellas personas que habéis estado en casa viendo y escuchando a nuestros compañeros y compañeras y sobre todo haciendo esas aportaciones tan interesantes y tan importantes a través de las preguntas y respuestas. Nos vemos en la siguiente mesa, que será el día 4, este jueves. Y os recuerdo también que el día 10 tenemos un encuentro de reflexión entre 30 profesores. Esta vez será un encuentro cerrado en el que tiene una inscripción limitada y en el que reflexionaremos sobre estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.